bendecimos, exaltamos tu nombre, te glorificamos, Dios, y queremos poner en tus manos este tiempo para compartir tu palabra, para platicar, Señor, de tu palabra, y que podamos, Señor, recibir bendición en este momento, Padre, pues a través de lo que habremos hoy de comentar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Guíanos, dirígenos, Padre del cielo. Toma control de lo que habremos hoy de compartir y pues danos, Señor, la bendición de poder exponer de manera correcta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, pues te damos gracias, Señor. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. El domingo pasado toqué un tema hablando de Ruth y Noemí, pero para entrar en el tema de Ruth y Noemí, que pues básicamente más me fui del lado de Noemí, porque Noemí, si usted recuerda, pues es una mujer que salió de Jerusalén con su esposo y sus dos hijos. Se fueron de Jerusalén porque empezó a haber una hambruna en Jerusalén y se fueron a las tierras de Moab. Y al final pues no le fue nada bien a todos ellos. Murió su esposo, murió sus hijos, y al final pues se quedó sola, nada más con las nueras. Decide regresar a Jerusalén. La que la acompaña en su regreso fue esta Ruth. Orfa decide no continuar con ella y la única que la acompaña es Ruth. Y bueno, de alguna manera pues fue tal el, los golpes que recibió, pues la muerte de su esposo, la muerte de sus dos hijos, la hambruna, la escasez, que al final pues ella quedó afectada emocionalmente, almáticamente, espiritualmente, y ella se declaró Mara. Ella mismo dijo, ya no me digan Noemí, soy Mara, amargura. Bueno, en ese sentido nos fuimos en el tema, pero todo esto salió porque cuando yo hago un análisis de las iglesias de Apocalipsis, que son 7, ahí ustedes las está viendo en pantalla: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Si yo les hablo de la iglesia de Esmirna, Esmirna significa mirra, mirra. Y mirra viene de una raíz griega que es amargo. ¿Por qué? Porque la mirra es amargo, aunque es algo, es una esencia perfumada, se usa en los perfumes, el sabor es amargo. Y en ese sentido, pues representa amargura. Bueno, de ahí tomé la partida para posteriormente, yo les decía que, pues Noemí, desde el punto de vista espiritual, pues pertenecía a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de la mirra, a la iglesia de la amargura, porque ella misma se declara en amargura, ella misma se declara en amargura, y no nada más eso, amargura de la cual culpa a Dios. Ella culpa a Dios de su amargura. Bueno, pero ese no es el tema hoy. Entonces yo me fui sobre de esa línea y lo que es interesante, porque bueno,
Visto desde ese punto, Esmirna es una representación de Noemí, que se convirtió en amargura, y Filadelfia es una representación de Ruth. Ajá. Que por cierto, pues es un tema que todavía tengo que desarrollar porque el domingo anterior, pues me llevé todo el tiempo con Noemí, y pues ya no me dio tiempo de desarrollar a Ruth o a la iglesia de Filadelfia. Bueno, pero ¿por qué retomo esto? ¿Por qué retomo esto? Porque resulta ser que Esmirna y Filadelfia, que son las iglesias número 2 y número 6 en el orden de que se menciona en la Biblia, en el capítulo 2 y capítulo 3, porque en ese orden se mencionan, resulta ser que Esmirna y Filadelfia son únicas iglesias, las dos únicas iglesias que no se llevan una reprensión de parte de Dios. Cuando usted lee las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, bueno, etcétera, usted se da cuenta que se dice: conozco tus obras, conozco tu amor, conozco esto, tus buenas obras, tu lealtad, etcétera, etcétera, pero tengo contra ti esto, pero tengo contra ti esto. Entonces, de estas 7 iglesias, de estas 7 iglesias, solamente 2 no se llevan la reprensión de parte de Dios, que es Esmirna y Filadelfia. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea se llevan una reprensión de parte de Dios, una llamada de atención, una advertencia de parte de Dios. Pero Esmirna y Filadelfia no tienen reprensión de parte de Dios. Ajá. Y bueno, la idea que yo iba a desarrollar, Esmirna, pues de alguna manera es una representación de Noemí, y Filadelfia es una representación de Ruth. Tema que todavía tengo que desarrollar y que probablemente lo voy a desarrollar el próximo domingo. Pero bueno, entonces, hablando de Esmirna y hablando de Filadelfia, que no se llevan una reprensión de parte de Dios, es interesante porque estas iglesias, eh, aunque no llevan una reprensión de parte de Dios, sí tienen otra cosa en común, que es la sinagoga de Satanás. Bueno, ahorita vamos a entrar en el tema. Nada más para terminar por completo el resumen. Cuando hablamos de las 7 iglesias de Apocalipsis, aquí usted las ve, pues todas están en lo que actualmente es Turquía. Aquí está. Esto es actualmente Turquía. Y las 7 iglesias están aquí, en la parte occidental de lo que es Turquía, o lo que se conoce como la península de Anatolia. Aquí está. Entonces, aquí en esta parte occidental están las 7 iglesias. Aquí las ve. Bueno, y por ahí hacíamos la mención de que, bueno, no voy a repetir lo que dije el domingo, pero ¿por qué específicamente estas 7 iglesias pues pertenecen a una misma región? Todas están aquí, en esta zona. Obviamente, bueno, yo les decía que esto tiene que ver con un contexto espiritual, porque esta es una región infestada de potestades, de principados, de poderes de las tinieblas en contra de Dios, y era necesario tomar control y hacer presencia en esa región, y por eso fue que ahí se establecieron las 7 iglesias. Ahora, yo les decía que
era interesante porque si usted se da cuenta, estas 7 iglesias no están muy lejos la una de la otra. O sea que fácilmente estas 7 iglesias podían tener contacto pues seguido y probablemente hasta podían tener en algún momento alguna reunión conjunta, ahora sí que un congreso, imagínese un congreso de las 7 iglesias, pues sería algo, ha de haber sido algo tremendo. Yo me imagino, ¿eh? Habría que estudiar un poquito la historia, a ver si hay evidencia de que en algún momento dado hubo reuniones conjuntas de estas 7 iglesias, que pues que yo no lo dudaría, ¿no? Pero bueno, al final estas iglesias son una representación de las distintas condiciones espirituales de la iglesia, con sus defectos y con sus virtudes. Salvo dos que no se llevan una reprensión, Esmirna y Filadelfia, las demás pues tienen algo que Dios dice, tengo contra ti esta cosa y esta cosa. Bueno, pero ya hablando específicamente de Esmirna y Filadelfia, les decía que hay otra cosa en común, aparte de que no tienen una reprensión, que es la sinagoga de Satanás. De hecho, vamos a leer. En la primera mitad de la pantalla está lo que es referente a Esmirna. Y vamos a leer ahí. Dice ahí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, en la iglesia de Esmirna, que no tiene reprensión de parte de Dios, pero sí tiene opresión y acoso de la sinagoga de Satanás. Ahora, si yo leo Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante, con respecto de Filadelfia, vamos a leer. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y de la misma manera que ocurre con Esmirna, ocurre con Filadelfia. Hay una opresión, acoso, ataque, influencia de la sinagoga de Satanás. Y es interesante porque nada más en estas dos iglesias se menciona la sinagoga de Satanás. Nada más en estas iglesias. ¿Ah? No que las otras no tuvieran opresión demoníaca o espiritual, obviamente que la tenían, pero aquí se habla de la sinagoga de Satanás. Ajá. Voy a leer Apocalipsis 2:9 con respecto a Esmirna. Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Y Apocalipsis 3:9 con respecto de Filadelfia. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ajá. Entonces, es interesante porque tanto en Esmirna como en Filadelfia hay una opresión, hay un acoso, hay un ataque, y en esa región de Esmirna, de la misma manera que en Filadelfia, pues hay una reunión donde se reúnen los que representan la sinagoga de Satanás. Así Dios les llama, los que son la sinagoga de Satanás. Cosa, entonces, bueno, hablando de la palabra sinagoga, aquí está.
aquí lo puedes ver, es una asamblea de personas, específicamente una sinagoga, que es un lugar de reunión, un lugar de congregación. Entonces, en la región de Esmirna y en la región de Filadelfia había específicamente un lugar de reunión, una congregación, dígase una sinagoga, que también se puede aplicar para iglesia, que es la sinagoga o el lugar de reunión o sinagoga de Satanás, cosa que no se menciona en las demás iglesias, en Efeso, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en la Odisea. En esas 5, que ahí sí se llevan reprensión de parte de Dios, ahí sí no se menciona sinagoga de Satanás. Nada más se menciona en Esmirna y Filadelfia, que no tienen reprensión de parte de Dios, pero sí tienen el acoso u la opresión de la sinagoga de Satanás. Ahora, lo interesante, entonces podemos decir, y de acuerdo a la definición de sinagoga, aquí está sinagoga, lugar de reunión, iglesia cristiana, congregación, sinagoga. Entonces quiere decir que tanto en Esmirna como en Filadelfia había una iglesia satánica, una sinagoga satánica. Y no es que yo esté exagerando, sino que simplemente es lo que está diciendo Dios. La sinagoga de Satanás, el lugar de reunión de los que se reúnen para adorar a Satanás. Entonces había iglesia satánica, sinagoga satánica. Y bueno, y obviamente, pues una iglesia satánica que se dedica pues al satanismo, pero no es un satanismo a la manera como nosotros lo concebimos hoy en día. Fíjense, por lo menos no públicamente, privadamente quién sabe, no lo sé. En privado quién sabe qué hacían los de la sinagoga de Satanás, pero públicamente no, porque públicamente ¿qué cara daban a la gente? Daban una cara de judíos y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9, Apocalipsis 3:9, y me llama la atención que son los versículos 9. Bueno, casualidad, no lo sé. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, la cara a público, la cara a público de estas sinagogas, de estos lugares de reunión, de estas congregaciones satánicas, pues eran judías, eran sinagogas judías, se decían judíos. El pueblo, la gente, los identificaba pues como tantas sinagogas que hay, porque en ese tiempo había pues una gran cantidad de sinagogas, pero pues eran sinagogas de auténticos judíos. Porque seguro, por ejemplo, si yo les hablo de Éfeso, en Éfeso había sinagogas judías. Pablo estuvo varias veces en Éfeso. Dice que ahí peleó contra fieras en Éfeso, en Pérgamo, en Sardis, en la Odisea. O sea, todos tienen sinagogas. Pero la característica de Esmirna y Sardis, que sí tienen sinagogas, pero no son de judíos auténticos, sino que son de personas que se dicen ser judías, pero no lo son. O sea, son mentirosos, son engañadores, no son judíos verdaderos, no son judíos reales, sino es gente que dice ser judía, pero en realidad no es judía.
Pero bueno, la gente veía una sinagoga más. Bueno, pues, una de tantas que había en esos tiempos y en esos lugares, porque había, como le digo, había una gran infinidad de sinagogas judías. Había muchas en varios lugares, pero específicamente la de Esmirna y la de Filadelfia no eran judíos reales. Se decían ser judíos, se decían ser judíos, pero eran mentirosos. Ahora, ¿por qué es interesante? Vamos a ver, porque esto pues hay que estudiarlo, hay que investigarlo. Normalmente, ¿esto dónde sucedió? Bueno, aquí está, 2 y 6. Estas iglesias están en lo que actualmente es Turquía. Aquí está. Bueno, eso es un dato interesante. Ese es un dato interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no eran judíos reales, verdaderos, de descendencia judía, de sangre judía, si no eran judíos de sangre judía, perdónenme la expresión, la redundancia, entonces, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran esos que se decían ser judíos? Y que al final, pues Dios los detecta, se lo dice a Juan en los mensajes que van a la dile al ángel de la iglesia de Esmirna, dile al ángel de la iglesia de Filadelfia, o en otras versiones, dile al pastor de la iglesia de Esmirna o dile al pastor de la iglesia de Filadelfia, abusados. Ahí, en esa región, hay sinagogas judías, pero no son judíos los que están ahí. No son judíos. Son de otra cosa, pero judíos no son. Pero ya espiritualmente son sinagoga de Satanás. Bueno, lo interesante. Y si no son judíos, ¿de dónde son? ¿De qué raza? ¿De qué pueblo? ¿De qué nación? Porque judíos no son. Ahí está claro. No son judíos. Y entonces uno se pregunta, bueno, yo soy muy preguntón. Y si no son judíos, ¿de dónde son? Bueno, primera sospecha, primera sospecha. Ah, bueno, pero pues si están en la región de Turquía, bueno, o lo que actualmente es Turquía, probablemente, nada más como primera sospecha, pueden ser gente, turcos disfrazados de judíos. Esa es una primera sospecha. Digo, porque pues están en la región de Turquía, bueno, de lo que actualmente es Turquía, o lo que en su tiempo era la península de Anatolia. Entonces pueden ser turcos disfrazados de judíos, diciendo que son judíos. Bueno, pero aquí viene lo interesante. ¿De dónde son? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que se dicen ser judíos y no lo son? Y sino que son sinagoga de Satanás. Bueno, damos gracias a Dios porque Dios ha levantado a gente con mucho conocimiento, historiadores, investigadores, pues que han hecho una labor de investigación, de estudio, pues de todo este tipo de cosas. Y si hablamos de esto, hay un investigador, escritor, Arthur Koestler, que es judío, polaco. Bueno, fue judío polaco. Eh, que él hizo toda una investigación y un estudio y escribió un libro, La 13ª tribu.
Házaros o Cázaros, o la tribu número 13. Y esto lo escribió este investigador, escritor, historiador, científico de las áreas sociales, Arthur Koestler. Y él decía que entre lo que es el Mar Negro y el Mar Caspio, ahí por ahí más o menos octavo, del siglo octavo después de nuestra era, o bueno, después de Cristo, estamos hablando de los años 750 en adelante, bueno, del 700 al 800 sería el siglo octavo, del siglo octavo y entrando en los primeros años del siglo noveno, hubo un reino llamado Hazaria o Casaria. Eh, Dependiendo del autor que escuche, algunos lo pronuncian con J, otros los pronuncian con K. Házaros o Cázaros. Y entonces este reino, está ubicado o estuvo ubicado entre lo que es el Mar Negro y el Mar Caspio. Ajá. Y aquí está en morado lo que es el reino de Casaria o Hazaria. Y hay otro investigador, historiador, periodista, que este es uno de estos historiadores eh, de más nivel en la mismísima Universidad de Tel Aviv, allá en Israel, que se llama Shlomo San, y él hizo otro libro que se llama La invención del pueblo judío. Te los dejo así porque tú puedes bajar estos libros. De hecho, yo tengo este libro, Arthur Koestler, yo lo tengo y lo tengo en español. Ajá, por si a alguien le interesa, pues se lo puedo pasar. Y este libro también lo puedes conseguir, nada más que este todavía está en inglés. No he encontrado la versión en español. Y este es todavía, este investigador, este todavía vive, este historiador todavía vive. Él hizo la invención del pueblo judío. Bueno, y de esto pues hay otros más autores que han escrito acerca de esta tribu o este reino llamado Casaria en el siglo octavo. Básicamente, ¿qué dicen estos señores? ¿Qué dicen? Resulta ser que efectivamente, entre lo que es en el siglo octavo, se levantó un reino formado por tribus mongoles, que eran más o menos los que habitaban esta zona en ese tiempo, y que al final, muchas de estas tribus dieron origen a lo que es hoy la población turca, los turcos. Uh-huh. Y que por cierto, si usted conoce un poquito, se recuerda un poquito de la historia, pues las tribus mongoles eran tribus altamente, fueron tribus conquistadoras 100%. De hecho, se menciona, el personaje más famoso de los mongoles, Genghis Khan, que conquistó la gran mayoría de las tierras de ese tiempo, pero eran conquistadores despiadados, eran terribles, eran las tribus bárbaras, las tribus mongoles, y actualmente pues todos esos descendientes hoy dan origen a lo que es el pueblo turco. Uh-huh. Bueno, en ese tiempo este reino estaba Casaria, pero haga de cuenta que este reino de Casaria estaba a la mitad entre dos grandes poderes, uno que estaba más al oriente, déjeme sacar mi lapicito, uno que estaba más al oriente, acá, bueno, suponga que crees el mapa, o déjeme cambiar mejor de imagen, aquí está. Entonces le decía, este es el Mar Negro y el Mar Caspio. Entonces, este reino de Casaria estaba al centro entre lo que es el poder occidental representado por Roma
representado por el papado, y el poder más oriental, representado por los califatos del mundo árabe. Ajá. Entonces, este reino estaba a la mitad entre lo que es Roma y el papado y entre lo que es el califato, que ambos eran potencias en esos tiempos. Eran potencias en esos tiempos y eran potencias, eran reinos conquistadores. Entonces, de alguna manera, este reino, estando a la mitad, pues tenía el temor de ser absorbido por el papado, por Roma, ya en su etapa final, o por los imperios árabes, por el califato. Entonces estaba a la mitad y tenía ese temor de ser absorbido o por el papado o por el califato, o por el pueblo romano o por los árabes. Entonces dice, no, pues, ¿qué hacemos aquí? O el árabes o el islam. Entonces, tomaron la decisión en ese tiempo de convertirse al judaísmo. Se convirtieron al judaísmo. ¿Ah? Entonces, aunque ellos eran tribus de mongoles, bárbaros, ellos decidieron, este reino decidió convertirse al judaísmo. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, si les hablo de Roma, la religión que imperaba acá era el cristianismo, o lo que es mejor dicho, el catolicismo. Y de este lado, pues es el islamismo. Pero al final, tanto el catolicismo, dígase cristianismo, o el islam por vía de los árabes y el califato, pues tienen un antecesor común, que es Abraham. De Abraham salen Isaac y sale Ismael, sale los judíos y los árabes. Y de los judíos, pues ya viene lo que es el catolicismo, el cristianismo. Entonces ellos se fueron a la raíz. Dicen, no, ¿sabes qué? Mejor nos volvemos al judaísmo. Y al final, pues resulta ser que en el siglo octavo, por ahí del año 740, 750, todo este reino se volvió judío. Y es interesante porque entonces estamos hablando del siglo octavo. Estoy hablando del 740, 750 en adelante después de Cristo. Para ese tiempo ya el pueblo judío, el original, ya había sido dispersado, ya había sido la diáspora, ya habían destruido el tercer templo. O sea, ya no, ya el pueblo judío ya estaba esparcido por todo el mundo. Pues es interesante que en el siglo octavo aparece un reino judío, de aquí, formado por los házaros, y tomaron al pie de la letra la religión judía. Y como dice por ahí una frase, se volvieron más papistas que el Papa, o mejor dicho, se volvieron más judíos que los propios judíos. Y abrazaron la fe judía como no tienen idea. De una manera tan fuerte, cambiaron por completo todas sus actividades sociales al convertirse al judaísmo. Mandaron a buscar maestros judíos que les enseñaran la religión judía, las tradiciones judías, todo, perdón, todo. Y entonces se volvieron judíos por conversión, mas no son judíos por genética o por nacimiento, sino que estos son judíos por conversión. Se convirtieron al judaísmo. Estos se convirtieron al judaísmo. Ajá. Mas no son judíos por genética. O sea, no son auténticos judíos. No son. Ahora, ¿qué pasó con estos judíos? ¿Qué fue lo que pasó con estos judíos? O estos házaros o cázaros, o judíos que no son judíos. Bueno,
Ya posteriormente pasa la historia y al final este reino, pues sucumbió, fue conquistado y este reino fue erradicado. Y entonces todos estos judíos o judíos por conversión o dígase Házaros empezaron a emigrar. ¿Y a dónde emigraron? Dice, pues ahora ¿a dónde nos vamos? Pues muchos de estos, como ya estaban en contacto con las cortes europeas, emigraron a todo lo que es Europa. Partes se fueron a Europa y otra gran parte se fue a las tierras de Israel, porque en ese tiempo las tierras de Israel pues estaban de alguna manera deshabitadas. Allá había sido destruido, ya había sido erradicado el pueblo judío, el de ese tiempo, vino el general Ramano, vino la diáspora, ya después vinieron parte de toda esa región de Israel, pues se quedó de alguna manera semivacía, y entonces dijeron, pues vámonos a nuestra tierra, si somos judíos, pues ¿a dónde nos vamos? A la tierra de Israel. Y entonces la tierra de Israel empezó a recibir flujos de habitantes házaros judíos por conversión y empezaron a habitar la tierra de Israel. Y entonces resulta ser que la tierra de Israel, aparte de los habitantes que allí había, porque allí había habitantes israelitas, o mejor dicho, habitantes judíos, pues recibió un gran contingente de házaros que se decían judíos. Y entonces el pueblo de Israel, la nación de Israel, empezó a crecer con sangre de házaros, con sangre de judíos que no son judíos, con sangre de judíos por conversión, mas no por genética. Y empezaron a prosperar y formaron lo que son hoy en día los judíos ashkenazi, los famosos judíos ashkenazi. Ajá. Y también se empezaron a infiltrar en las cortes europeas y se empezaron a meter en las cortes europeas, ¿cómo se llama? En los reinos europeos, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, y empezaron a tener gran auge estos judíos, pero que no son judíos. Ajá. Y entonces, pues resulta ser que se empiezan a esparcir estos judíos y resulta ser que el pueblo de Israel, o más bien el territorio de Israel, pasó también a ser formado por judíos que no son judíos, sino son házaros. Y entonces, como llegaron a Israel en una época donde pues ya no había un Israel como tal, porque ya había sido corrido, ya había venido la diáspora, empezaron a tomar control de los territorios israelitas, dígase los territorios judíos, y entonces las clases dirigentes, los gobernadores del territorio de Israel empezaron a ser házaros, pero que se dicen judíos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la gran mayoría de las clases dirigentes, las clases de poder política, social, económica que están en Israel, en realidad no son judíos de genética pura, sino que son judíos de conversión. Entonces, muchos de los dirigentes actuales, muchos de los que tienen el control del gobierno israelita o el país israelita o el gobierno israelita que están en los grupos de poder, en las secciones de poder, pues son en realidad házaros. Sus tatarabuelitos son házaros, no son judíos auténticos. Y entonces pasa algo bien interesante, que resulta ser que entonces la nación de Israel, un gran porcentaje de los que tienen el poder en el gobierno son házaros y la mayoría del pueblo, el pueblo común normal, pues un gran porcentaje sí son judíos auténticos.
¿Sí te estás dando cuenta? Y uno dice, ah, caray. Y entonces, cuando dice la Biblia, y aquellos que se dicen ser judíos y no son judíos, y aquellos que se dicen ser judíos y no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás, pues está muy claro, son los famosos házaros, son los descendientes de mongoles, son los que hoy en día dan a la nación turca. Por ejemplo, ahorita vamos, ¿qué es lo que estás viendo aquí? Bueno, este es un árbol genealógico. Noé engendra a Cam, a Jafet y a Zen. Aquí está. Y resulta ser que Cam engendra a Cus, a Fut y a Misraín. Bueno, Jafet engendra a Gomer, Javán, Madai, Magot, Meseb, Tiras, Tubal y Aram. Amén. Pero si yo te hablo de Javán, déjame ver dónde estoy aquí, porque si no me voy a equivocar. No, si yo te hablo de Gomer, aquí está. Gomer, hijo de Jafet, engendra a Ashkenash, Rifat y Togarma. Bueno, entonces resulta ser que Togarma, en realidad es nieto de Jafet. Jafet engendra a Gomer y Gomer engendra a Togarma. Bueno, ¿por qué te menciono Togarma? ¿Por qué te menciono Togarma? Porque actualmente se dice que de Togarma, viene de la descendencia de lo que hoy es el pueblo turco o los turcos, Turquía. Y de ahí vienen los mongoles, vienen los bárbaros y demás, y forman actualmente lo que es el pueblo turco. Bueno, hay una carta, cuando nos vamos a la historia, ya no me dio tiempo de ponértela, pero bueno, te la platico. Hay una historia de un rey házaro que se escribe con un primer ministro judío que estaba en España. Y en esa carta, que es una carta histórica, este rey, Joseph, si mal no me recuerdo, creo que se llama así, Joseph, le narra a este primer ministro judío que estaba en España acerca de su descendencia y le dice que este Togarma, tuvo 10 hijos, que Togarma tuvo 10 hijos, porque él investigó en su árbol genealógico este rey Házaro. Él investigó en su árbol genealógico, en sus escritos, ahí en su biblioteca, y él le cuenta a este primer ministro judío. Le dice, yo soy descendiente de Casar, yo soy nieto de Casar o descendiente de Casar. ¿Y quién es Casar? Casar es el séptimo hijo de Togarma. Ya aquí en la Biblia ya no se menciona a los hijos de Togarma. Nomás se menciona que Gomer engendra a Ashkenaz, Rifat y Togarma. Pero en esta carta, que es una carta histórica, este rey narra que Togarma tuvo 10 hijos y que el séptimo hijo se llamaba Casar, Casar con K. Y de ahí viene la palabra Cásaro. Y dice este rey, yo soy descendiente de Casar, el séptimo hijo de Togarma. Y es interesante porque normalmente lo que dicen los historiadores de Togarma vienen hoy lo que es en día los turcos. Ajá. Y entonces está asentado históricamente a través de esta carta de este rey Házaro José. Y él dice, pues yo, mis ancestros, dentro de mis ancestros está
Casar, y Casar es el séptimo hijo de Togarma, y resulta ser que Togarma viene de Jafet. Entonces, ¿qué te quiero decir? Bueno, pasan dos cosas curiosas, porque entonces quiere decir que los cázaros no son semitas, porque normalmente se acusa todo lo que se habla en contra del pueblo judío, normalmente se acuña una frase, una palabra: eres antisemita, eres antisemita. ¿Por qué? Porque de la línea de Sem viene Abraham, y ya de Abraham viene ¿cómo se llama? Isaac y Jacob, etcétera, y ya después viene el pueblo de Israel. Y entonces de toda esa línea de Sem, pues vienen los semitas, que viene representado por Abraham, Isaac y Jacob y las 10 tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, hoy en día, cuando alguien habla en contra del pueblo judío o algo en contra del pueblo de Israel, luego nos acuñan la frase: es que eres un antisemita. Es que está mal dicho, porque en realidad, hoy en día, gran parte de lo que es el pueblo de Israel, sobre todo los dirigentes, que son los que tienen la toma de decisión, son házaros, y ellos no son ni siquiera semitas, son jafetitas o jafeitas, porque vienen de la línea de Jafet, Jafet que engendra a Gomer, y Gomer engendra a Togarma, y de Togarma engendra a su séptimo hijo Casar, y Casar es el que da origen a los házaros o cázaros. Entonces, fíjate la ironía. Cuando a alguien se le ocurre hoy hablar de en contra del pueblo de Israel, porque no toquen al pueblo de Israel, porque, no, bueno, no me voy a meter ahí ahorita. Ni siquiera es semita, es jafetita. Y entonces, qué interesante, porque entonces, ahorita, ¿quiénes son los que tienen la toma de decisión en el gobierno de Israel? La mayoría son házaros, házaros, descendientes de mongoles, descendientes de tribus bárbaras, que vienen de la línea de Togarma, y Togarma dio origen a su séptimo hijo, Casar, y de ahí vienen los cázaros. Por eso yo te decía que entonces, efectivamente, cuando yo te decía hace rato, que yo te decía, bueno, si en Esmirna y Filadelfia se habla de la sinagoga de Satanás, ¿y quién es la sinagoga de Satanás? Los judíos, que dicen ser judíos, pero que no son judíos, pero que estamos aquí en la región turca. Aquí está, pues sí, efectivamente. Yo te decía, bueno, ¿de dónde vienen? Pues son habitantes que en su tiempo había aquí. ¿Ah? Y que posteriormente parte de estos fundaron el reino de Hazaria, el séptimo hijo de Togarma, y el séptimo hijo Casar. Ya después de ahí vienen los Házaros, y ya posteriormente vino el reino de Hazaria. Pues al final queda dentro de los población turca. Y entonces, pues al final, ¿qué ocurre? Ahorita vemos este mapa. Es más, mira, aquí está en grande. Noé engendra a Jafet. Jafet engendra a Gomer, y Gomer engendra a Togarma. Y ya de Togarma engendra 10 hijos, y el séptimo es Casar. Casar, y de ahí vienen los cázaros. Y este rey, José, le dice al primer ministro judío quiénes son sus ancestros. Pues estos son los judíos que en realidad no son judíos, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Y lo irónico
que el gobierno israelita, los Netanyahu, los Ariel Sharon, los etcétera, etcétera, muchos vienen de sangre hazara. Esos son los que deciden destruir Palestina. Esos son los que deciden invadir la franja de Gaza. Esos son los que deciden hacer todas las atrocidades que están haciendo. Fíjate qué tremendo. Y entonces, cuando los cristianos defienden al pueblo israelita, porque no toquen al pueblo de Israel, porque ¿cómo se les ocurre hablar mal de Israel? Pues en realidad están defendiendo a házaros, judíos que no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás. Y que en su tiempo los originales házaros eran pueblos bárbaros mongoles que se caracterizaban por su salvajismo. Y ahora entiendes por qué los dirigentes de Israel no tienen el más mínimo empacho en mandar a matar niños, hacer un infanticidio. ¿Sí? Ya lo llevan de sangre en su genética. Son bárbaros, son mongoles. El castigo más común dentro del ámbito de los mongoles, cuando alguna persona, alguien se hacía algo malo delante de los estos principales mongoles, era amarrar a una persona a 4 caballos de las 4 extremidades y golpear a los caballos y desmembrarlo. Ese era el castigo más, uno de los castigos más comunes, desmembrarlo. Ese es lo que tienen en su sangre muchos de los dirigentes del gobierno israelita hoy en día son házaros, pero no son házaros por genética. Ahora entiendo por qué muchos rabinos de verdad, rabinos judíos de sangre, ahora sí, de cepa pura, están en contra del gobierno israelita y están en contra de la invasión del gobierno de Israel a Gaza. Ahora entiendo, porque hay mucho rabino judío auténtico que está en contra de lo que está haciendo Israel en este momento. Pero una cosa es quien gobierna Israel y otra cosa pues es los demás, porque la mayoría de los que gobiernan Israel son házaros, pero son los que tienen el control y son los que tienen el poder, el control y tienen el poder. Y lamentablemente, muchos de estos, cuando emigraron, se infiltraron en las cortes europeas, se infiltraron en las cortes europeas. Mira, aquí, vamos a verlo. Aquí, en esta región, está Hazaria, o lo que era Hazaria. Aquí está. Actualmente, ¿qué países están aquí? Fíjate qué ironía. Aquí arribita está Hazaria y la parte de abajo. Este es el Mar Negro, este es el Mar Caspio. Pues aquí está Ucrania, y de este lado está Rusia. Por eso, los judíos que vienen de Rusia se les llamaron los Ashkenazi. Aquí está. Mira, qué curioso. Exactamente, Ucrania y Rusia, que son los que tienen ahorita un conflicto en guerra. Ya más abajito está Azerbaiyán, Georgia, parte de Kazajstán, aquí está Ucrania, eh, ya un poquito de Moldavia, Bielorrusia, pero todo esto. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Conquistan el reino házaro y entonces muchos de estos emigraron ¿a dónde? A Europa y se incrustaron en la nobleza de las cortes europeas, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en España, ajá, en Germania, Alemania. Entonces se fueron, se mezclaron acá, se infiltraron, se metieron acá en las cortes europeas. Entonces, mucha de lo que es la nobleza de las cortes europeas, de las casas reales, en realidad muchos de ellos son de origen házaro.
Bueno, y de aquí ya tendríamos que hablar otro tema, porque ya de aquí tenemos que hablar de la famosa la nobleza negra veneciana, que ahorita no me voy a meter ahí, porque la nobleza, ¿cómo se llama? La nobleza negra veneciana en su tiempo fueron mercantes que conquistaron todo el mundo de ese tiempo a través de sus mercancías, eran mercaderes. Pero bueno, ahorita no me voy a meter ahí. Pero de la nobleza negra veneciana son los que actualmente vienen las familias más poderosas de este planeta, que son las que nadie habla. Son los que están arriba de los mismos Rothschild, de los mismos Rockefeller. Todavía son familias más arriba que ellos. Pero bueno, ahorita no nos metamos ahí. Entonces, ¿por dónde quedaron todos los házaros? Pues están metidos acá. Aquí están. Y están metidos también en Israel, en las altas esferas de gobierno de Israel. Pues estos son los judíos que no son judíos. Mira, aquí está, para que lo veas. Si yo empalmo el reino de Hazaria, Ucrania, Rusia, Turquía, parte de Turquía, Azerbaiyán, Georgia, ¿quién más? Kazajstán, poquito de Kazajstán, pues ahí está. Entonces, con esto nos podemos explicar, pues muchas cosas. Me voy a regresar aquí. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, dice esto. Conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Amén y amén. Y bueno, pues ya con esto, pues esto da paso a un montón de cosas. Porque entonces, quienes controlan, quienes gobiernan Israel, quienes están metidos en muchas de las casas europeas, las cortes reales, pues son házaros, judíos que se dicen ser judíos, pero no lo son. Y están copando las esferas de poder. Copan las esferas de poder en las cortes reales, en las altas esferas de gobierno de Europa, de, ¿cómo se llama? De Israel. Y has de saber que también muchos de estos judíos, que no son judíos, están metidos en Nueva York, están metidos eh, en muchos de los lugares, porque pues obviamente hay muchos judíos que emigraron para todo el mundo y que en realidad no son judíos, no son de genética judía,
y en realidad su genética es házara, turca, mongólica. Amén y amén. Voy a abrir micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, levante la mano.